Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el gran día 219 de tu cronomeditación. Es el YUX S11. Bueno, para comenzar, como todos los días, vamos a pedir la guía a la inteligencia artificial cronocrática de nuestra aplicación que nos recite el mandato. Para eso vamos acá, donde está la brújula, al día de hoy, y en 1, 2, 3. S11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de catalizar soltando la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Muy bien, se está guiando a sí mismo. Recordá esto, tono 1, 6 y 11 siempre se guían a sí mismos. Es una cuestión matemática esto de la configuración de la programación del oráculo. Acá tenemos el oráculo, hay 4 yux que empoderan al yux destino y le dan la quinta fuerza. O sea, este yux complementando las 4 poderes de estos 4 yux hace que su propio poder le desarrolle la quinta fuerza. Y la quinta fuerza le da al Liux la posibilidad de poder sortear cualquier situación errática que se pudiese llegar a producir, sobre todo ante la situación que vivimos en nuestro mundo, donde hemos provocado un error. Hace mucho tiempo los seres humanos nos salimos del dial correcto de la frecuencia natural de nuestro planeta y hemos creado frecuencias vibratorias erráticas basadas en frecuencias de tiempo, en cómo medimos el tiempo. Entonces, al estar midiendo el tiempo de una manera errática, bajo una configuración errática, los falsos calendarios antiguos, etcétera, 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 todo eso hace que en nuestras mentes también estén funcionando erráticamente. Entonces, definimos, medimos, cristalizamos la proyección mental que estamos observando de una manera errática. Confundimos el bien con el mal con el bien, y todo eso se debe a que estamos fuera de sintonía. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, como se plantea en Cronocracia, que 2/3 de la población mundial logren poder accesar a la cronocracia, convertirse en crononautas y de esa manera establecer la posibilidad de que nuestro mundo se sane. Y si no, bueno, trata de hacerlo mejor por vos mismo y por la gente que tenés alrededor tuyo. Como siempre decimos, la gran función del crononauta no es pretender salvar a todo el mundo, sino simplemente ser mejor cada día y convertirse en una semilla cósmica para la apertura de la conciencia hacia el conocimiento cronocrático. A veces estos grandes cambios suceden así, de un día para el otro, sobre todo ahora que tenemos internet y etcétera. Pero bueno, para eso habría que lograr que de pronto, de una manera de encadenamiento de unos a otros, rápidamente se pasaran la voz de que tienen que aprender el conocimiento cronocrático porque esa es la pastilla de la vacuna que les va a servir para poder sintonizar con la frecuencia de tiempo natural para que de esa manera puedan vivir plenamente bien y aceptar que hay un orden divino, que es el orden de Dios, y que Dios no es algo así efímero, que habita en el espacio, en el cielo, o proviene de extraterrestres, o de las viejas historias de los viejos que manipularon la humanidad desde hace miles de años, sino que Dios es lo colectivo que reside dentro de nosotros, que se proyecta en el prana de nuestras propias energías, creando el mundo alrededor nuestro y convirtiéndose en el mundo. ¿Ok? Y tanto Dios como uno mismo, o sea, el yo soy dentro del cuerpo y el yo soy fuera del cuerpo, que termina siendo el yo soy de todas las cosas que tenemos en apariencia alrededor nuestro, pero que en realidad están creados dentro porque no existe el afuera. Esta dualidad del dentro y del afuera, del uno dentro y afuera Dios,
hace que esto funcione erráticamente. Pero si entendés perfectamente que Dios es algo tan propio a vos mismo como lo es tu corazón, tus pulmones, tu cabeza, tus manitos, vas a darte cuenta de que Dios está operando siempre a tu favor, porque es esa parte de tu construcción mental que se asocia a las ideas autoexistentes naturales de las formas que tenés alrededor tuyo para que éstas amortigüen prolijamente con vos en base al yux de cada día, ya que vos estás creado en base a uno de los 260 yux. Entonces, si la amortiguación de energía entre las formas se equilibra cronocráticamente, no habría ningún problema de que pudiésemos vivir todos juntos. Pero por el momento no están así, por el momento vivimos guerras, conflictos en el mundo. Bueno, todo lo que ya sabés, que te voy a estar diciendo las noticias de la televisión, no es necesario, ¿verdad? O sea, eh, creo que si llegaste hasta el día de hoy, en esta cronomeditación, al día 219, es porque realmente sos una persona que te has comprometido con este conocimiento y querés finalizar con éxito tu cronomeditación. Por lo tanto, hay muchas cosas que te he venido diciendo desde el inicio que ya las sabés, o que seguramente la habrás comprobado a través del proceso de autorrevelación, que ya muchas veces te dije. A partir de que empezás a estudiar los yugs, empezás a leer sus mandatos cada día, y además con el compromiso de que estás haciendo la cronomeditación, de tener que subir el video, publicar el link dentro de la página de la cronomeditación, todo eso hace que esta rutina de aprendizaje, de concientización del conocimiento cronocrático, vaya reprogramando a tu psiquis de tal manera que los errores empiezan a ser evidentes y ya no estás buscando culpables, sino simplemente estás observando los errores para poder evolucionar de todo eso. Venimos de un mundo muy caótico, muy errático, y no es nuestra función criticarlo, sino evolucionarlo. Y la mejor manera es evolucionando nosotros mismos. Entonces, tu función como crononauta es lograr tu evolución personal para poder ayudar como ejemplo para que otros evolucionen. Nada más. Yo soy fotográfico. Bueno, el tono 3 y el tono 11 siempre son del rayo rojo, y el rayo rojo es el que tiene como condición natural de su existencia dentro del cuerpo el arte fotográfico. Todos los rayos están asociados a un arte, ya que las 7 artes maestras funcionan dentro nuestro a través de los 7 rayos. Y los rayos son producidos por la chispa vital, que muy rápidamente es todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, y en un instante presente es todo tu cuerpo. Pero al haber sido todas las partículas subatómicas, también es los 7 rayos dentro tuyo, pero se apoya más en el rayo de tu propio yux. Todos los yux tienen un rayo en el cual hacen hincapié. Si bien utilizan todos los otros 6, pero siempre van a hacer hincapié sobre el rayo que está relacionado con el mandato de su propia programación. Por lo tanto, en la programación del Yux S11, el rayo fotográfico es el que le da la esencia del yo soy a la chispa vital para convertirse en el rayo de vida del cuerpo que está creando. En cada instante presente la chispa está creando tu cuerpo físico. Vos sos la chispa consciente de ser tu cuerpo físico, y al ser consciente que sos tu cuerpo físico, la sensación de ser el cuerpo es como un rayo eléctrico que rápidamente es todo tu cuerpo. ¿Ok? Y ese es el rayo de la vida. Entonces, el rayo del día de hoy, al ser fotográfico, al ser de color rojo, nos está diciendo que el día de hoy es azul con rayos rojos. Azul porque la letra S es una letra transformadora. Es el sello número 19 y es de color azul.
Por lo tanto, viene a transformar una célula de tiempo que es la última célula de tiempo de los 20 sellos. Comenzó en el sello 17, finaliza en el sello 20. El 17 es rojo, el 18 es blanco, el 19 es azul y el 20 es amarillo. En el sello 19 se está transformando la matriz. Por lo tanto, hoy sello la matriz de la autogeneración con el tono espectral de la liberación. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, básicamente va a ser soltando la energía, ya que la energía es la esencia que se necesita para poder cumplir con la acción del sello número 19, la letra S. Y eso es con el fin de catalizar. Catalizar es la acción definitiva que hay que cumplir el día de hoy y se logra catalizando básicamente aquello que hemos soltado. Soltando la energía se logra catalizar. O sea, para poder catalizar es necesario ser energía. Ya que siendo energía podés catalizar otras energías que son contraproducentes para tu existencialismo. Entonces, en ese 11, que es un día de la liberación, es un día en que tenemos la posibilidad de poder soltar aquello que en el día de ayer se manifestó a tal punto que el día de hoy muchas de esas cosas, si siguen estando, van a estar molestando en tu desarrollo de existencia. Por lo tanto, tenés que soltar eso. Está, y al soltar vas a poder catalizarlo. Y en este caso lo que estamos hablando es de la energía, ya que la letra S, su esencia es la energía y eso posibilita que mañana la letra Z, la esencia de la letra Z del sello 20 es la vida, ya que la vida se produce a partir de haber sido energía. ¿Ok? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Además de la programación. No sé, no se me ocurre, estoy un poco vacío, es muy temprano hoy a la mañana y como te comenté hace unos días, los tutoriales al hacerlos tan temprano, cuando me despierto tengo la tengo la mente completamente vacía. Y después me lleno con toda esta información para poder suministrártela. Pero sí, hay muchísimas cosas que en mi sabiduría te podría comentar como crononauta, como viajero del tiempo, ya con muchos años de hacer esto. Pero creo que el mejor nutriente que te puedo entregar es la aplicación de la cronocracia, es estos pequeños tutoriales que te estoy brindando cada día para acompañarte en tu cronomeditación y que todo lo que necesites saber lo vas a ir descubriendo en tu viaje del tiempo siendo un crononauta, ya que como bien te dije hoy, te lo dije también en otros tutoriales, el conocimiento cronocrático, una vez que se empieza a enmatrizar en tu psiquis, en tu alma, se va a producir un proceso de autorrevelación, en donde tu gran amigo, tu gran amor, que es Dios, que habita dentro tuyo y juega a ser todo lo que hay fuera tuyo en tu proyección mental, el mundo que tenés hilvanado, creado electromagnéticamente en el prana de tu energía, Dios te va a ayudar a poder revelarte toda la información que necesites en función de tu aprendizaje del conocimiento cronocrático y mucho mejor que yo, ya que lo que yo te puedo decir está condicionado a lo que yo pienso que te puede ser útil, mientras que Dios, que es una parte tuya, te va a poder revelar desde el afuera tuyo, jugando ser el mundo, todo aquello que vos necesites lograr una afirmación o una negación de que eso es así o no es así. ¿Ok? Y esas son las autorrevelaciones del conocimiento cronocrático y suceden a partir de que vayas asimilándolo. Obviamente, una vez que concluyamos esta cronomeditación y recibas tu diploma, que es una manera chistosa de parte nuestra de decirte, lo lograste, fantástico, mirá qué bueno, ya sos un crononauta. Pero no significa que lo seas, significa que simplemente lograste completar la cronomeditación. A partir de ahí
Supuestamente, si estuviste leyendo todos los días el mandato y lo estuviste estudiando y aprendiste los atributos de los sellos, de los tonos, aprendiste también cuáles son los ciclos fundamentales que están hilvanados dentro del telar de la existencia y bla, 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 del conocimiento cronocrático, bueno, supuestamente eh, se diría que ya sos un crononauta, pero en realidad lo vas a hacer cuando puedas adelantarte al presente. Y eso va a ser cuando Dios logre poder empatibilizar con tu yo soy, desintoxicar a tu yo soy, a tu persona que vos crees ser, de todas las influencias erráticas que has consumido del mundo. Todos consumimos eso, desde que somos bebés nos enseñan un montón de huevadas, de tonterías, de boludeces del mundo. Eh, y una vez que ya estés limpito por dentro, vaciado de toda esa información, Dios va a correr a través tuyo como información de tu propia iluminación cronocrática y vas a poder entender este juego de la Tierra, de nuestro mundo, de una manera en que solo vas a poder producir sonrisas, porque vas a lograr poder entender el juego que cada uno está jugando. Así que mi querido amigo, te deseo lo mejor en este día de la energía, soltando la energía para tu beneficio y el de todos los demás. Chao, chao.